La actividad para el día de hoy lleva como título actividad número 1.9, flujo unidireccional, en el cual estaremos viendo el otro caso de transferencia de masa, que es cuando no tenemos las dos especies químicas en movimiento, nada más una se está moviendo y la otra se mantiene estática por cuestiones de geometría del sistema. Abarca el punto 1.6, lo que sería la carta descriptiva, y miraríamos dos ejercicios, uno donde viene la explicación del fenómeno como tal y el otro estaría enfocado a la parte del uso de las ecuaciones en su forma de masa. Miraríamos un ejercicio tanto en unidades de moles como en unidades de masa e iniciaríamos la actividad. Entonces, análisis con base a flujo unidireccional. En este caso, nosotros vamos a tener, como el nombre lo indica, una sola dirección. Si consideramos el sistema que viene aquí en el dibujo en la parte izquierda, tendríamos lo que es una especie de probeta que contiene un líquido. Entonces vamos a poner aquí que ese es un líquido. Y ese líquido a su vez tiene un cierto nivel. Se considera que la interfaz que existe entre el líquido y el gas que se encuentra aquí, la temperatura a lo largo de toda la barra de esta probeta se va a mantener como constante. Entonces la temperatura es igual a constante. Entonces, conforme pasa el tiempo, las moléculas del líquido empiezan a cambiar de fase, es decir, se evaporan y parten a la superficie, parten ahora a la fase que sería la gaseosa. En esa sección gaseosa, como existe una diferencia de concentración de este punto a este otro punto, es decir, en el punto número 1 y en el punto 2, la cantidad de líquido no es la misma. Bueno, vamos a decir que ese líquido está en especie química A. Ahora, la especie química A que se pasó al estado gaseoso es diferente en el punto 1 que en el punto 2. Existe una transferencia de masa, ¿no? Entonces, conforme avanzamos en la línea en Z, vamos a encontrar densidad flujo combinado, es decir, todos los mecanismos de transferencia de masa de A. Va a llegar un punto muy alejado desde el inicio, en el cual yo podría decir que ya no existe como tal la especie química A, solamente va a existir lo que viene así con el diagrama como la especie química B o un gran volumen de aire. Si analizamos ahora estas dos líneas rojas que aparecen en esta parte, podemos ver o podríamos considerar que tenemos aquí un delta z. Es decir, en el punto 1 tenemos z, en el punto 2 es z más delta z. La diferencia entre ambos puntos es delta z, que sería más o menos la sección en la que ocurre la transferencia de masa. ¿Qué es lo que está pasando aquí a grandes rasgos, ¿no? O en general. En pocas palabras, A se está transportando desde la interfaz de líquido a una interfaz de gaseosa y después se mueve en Z totalmente hacia arriba. Pero B no se mueve. No hay transporte de materia de B. Quiere decir que todas las formas de transferencia de masa de B son 0. Por lo que B no va a ocurrir un transporte de materia hacia abajo. Esto no va a pasar. Solamente A se va a mover, B no se mueve. Ese es el otro caso, el unidireccional. Si pudiera yo graficar esos dos comportamientos, lo vamos a poner así. Es decir, que yo pueda poner aquí fracción molar de A, y en este otro punto que yo pueda escribir, bueno, vamos a ponerle con verde, fracción molar de B. Como ambas son fracciones molares en el gas, yo voy a considerar que lo que estoy evaluando es la superficie por encima del líquido. Aquí ya no tengo como tal A en su forma líquida, sino tengo A en su forma gaseosa y también voy a tener B en su forma gaseosa. Retomando esta gráfica, yo diría que aquí es el 100% o el 1. Aquí yo diría que esto es 0. Y la posición Z pues incrementa hacia el lado de las X, ¿no? Hacia el lado derecho del eje. ¿Eso qué significa? Significa que YA más YB nos tiene que dar 1. Entonces vamos a graficar. En este momento, cuando la posición es Z igual a 0, la fracción molar en el gas, es decir, aquí, yo considero que es la máxima fracción molar. No va a haber una fracción más alta en A en ese punto.
Conforme yo empiezo a subir, es decir, paso de este cuadro, ahora este cuadro, ahora este cuadro, lo que va a pasar es que la fracción molar va a disminuir. Entonces ya no sería una, ¿cómo se llama? No es constante, sino que tiende a hacer esto. En otras palabras, la fracción molar de A, conforme me voy alejando de su punto inicial, va disminuyendo. Eso lo tenemos claro. Sin embargo, como esto es una ecuación que se debe de cuidar, el resultado siempre me tiene que dar 1. Pero si A disminuye, para que la ecuación siga dando 1, ¿qué le va a pasar a B? B tiene que aumentar. Entonces, la gráfica de la fracción molar de B sería una especie de espejo, que haría algo así. De manera, o por aquí hacemos estas gráficas. Lo importante de la gráfica es lo siguiente. De esta línea aquí. Si no existe transferencia de masa de B, significa que no hay un cambio de concentración de B. Significa que no hay un cambio de concentración. Por lo tanto, no hay un cambio de fracción molar en el gas. Quiere decir que estas tres condiciones obedecen la línea recta que se encuentra en negro. Pero la realidad es que sí existe, vamos a decirlo así, realmente existe un cambio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hagamos el ejemplo nuevamente de lo que es el agua. Vamos a ponerlo del charco de agua y de aire. El agua pasa de la fase líquida a una fase gaseosa, se transporta desde el punto 1 hasta el punto 2 en aire. Pero el aire no se difunde o no se transporta hasta el agua. Eso no ocurre. Ese es un proceso naturalmente que no va a suceder. Entonces quiere decir que el agua se mueve desde un punto de vista unidireccional. Solamente A se va a mover. Pero entonces, ¿por qué es lo que cambia la fracción molar? A menos lo que parece en la gráfica. La fracción molar cambia porque conforme yo estoy avanzando en mi eje Z, la cantidad de materia de A va disminuyendo. Y al ser esto un total o una suma, el problema aquí con la fracción es que como la fracción contempla todas las especies químicas involucradas y una se va disminuyendo, quiere decir que la otra tiene que crecer para poder mantener la igualdad. No significa en sí que B se esté transportando y que exista mayor cantidad de B y mayor cantidad de B en un punto que en otro. En teoría, B se encuentra en igual proporción en dos puntos, solamente que en unos puntos hay A y en otros puntos hay B. ¿De acuerdo? La condición matemática para contradifusión equimolar, para flujo direccional, perdón, sería esta. NB igual a 0. Si yo aplico esto a la ecuación de transferencia de masa, vamos a poner aquí. Ecuación de densidad de flujo combinado. Yo diría lo siguiente. NA es igual a NA más NB por YA menos DAB DCA DZ. Si yo aplico ahora la condición matemática, digo NB es igual a 0. Aquí se me fue. Por lo que la ecuación al sustituir se tiene transferencia de masa de A es igual a NA
y, bueno, más el 0 que multiplica ya menos DAB dCA en dZ. Ya no se cancela el término convectivo. En otras palabras, ahora lo que sucede es esto: NA YA menos DAB dCA en dZ. Este término de aquí se pasa al otro lado de la ecuación para agrupar el término de densidad de flujo combinado, es decir, el término NA. Y decimos NA menos NA por YA es igual a menos DAB dCA en dZ. Aquí tenemos términos comunes, el NA en ambos casos, y así que lo vamos a factorizar. Se factoriza y sería 1 menos YA, que es igual a menos el DAB, el dCA sobre dZ. Despejamos el NA y nos queda menos DAB dCA en dZ, y en la parte inferior es 1 menos YA. Este de aquí sería la ecuación prácticamente antes de hacer la integración. Voy a subir un poquito para revisar la gráfica. En la parte del denominador de la ecuación que resultó dice 1 menos YA. Eso no es otra cosa que esta parte de aquí. Si nosotros despejamos el YB, dice YB es igual a 1 menos YA. Eso es lo que tenemos en el paréntesis. Entonces esto es lo que nosotros tendríamos como despeje. Pero en lugar de escribir YB, bueno, YB en teoría lo vamos a sustituir en esa ecuación, pero YB tiene que cumplir esta condición. No tiene por qué cambiar. Así que si nosotros ya notamos que sí cambia, que está llevando esa trayectoria hacia arriba, a nosotros no nos interesa esa trayectoria. Lo que haríamos es una especie de promedio desde este punto a este punto, para que esta curva que está en verde nosotros podamos asemejarla a la curva que es la recta esta que se encuentra aquí. Y para eso nosotros vamos a sustituir el término por el siguiente: menos DAB, vamos a poner aquí dCA dZ, y en lugar de poner 1 menos YA sustituimos YB, coma, le ponemos una M y un testado en la parte superior, y eso indica YB media. Quiere decir que es una especie de promedio. Ese promedio se va a calcular de la siguiente forma: YB media es igual a YB en el punto 2 menos YB en el punto 1, todo eso dividido entre el logaritmo natural de YB2 sobre YB1. Al menos esa es la manera en que nosotros estaríamos calculando la ecuación. Si nosotros quisiéramos integrar esto, voy a hacerlo más acá arriba para aprovechar el espacio. Bueno, voy a colocar unos recuadros en las ecuaciones. Aquí. Esas son las ecuaciones base. Y si nosotros quisiéramos hacer la integración de esas ecuaciones, entonces ahora sí, diríamos: al integrar diríamos lo siguiente: es NA por el dZ, esto es igual a menos DAB sobre YB media de dCA. Aquí vamos a introducir una nueva ecuación. Realmente no recuerdo si la vimos en la semana pasada o hace 2 semanas, pero si no, vamos a recordar esta fórmula. En un gas
YA tiene que ser igual a la presión de A entre la presión total. Eso creo que sí lo recuerdan. Y al mismo tiempo dijimos que la fracción molar es la cantidad de moles entre los moles totales. Si nosotros dividimos concentración de A entre la concentración total, yo tengo también la fracción molar, ¿no? Porque esto sería moles entre volumen, moles de A entre volumen sobre los moles totales entre el mismo volumen. Esto se cancela y lo que va a quedar es mol de A entre mol total. Eso es fracción molar. Por lo tanto, yo podría decir esto: YA es igual a CA sobre C. Y si lo despejo, yo podría decir que CA es igual a la concentración total por la fracción molar de A. Esto que se encuentra en rojo, yo lo voy a tomar y lo voy a sustituir en esta parte del diferencial. Entonces voy a escribir la ecuación nuevamente. Diría NA por dz es igual a menos la difusividad entre y media. Y aquí coloco el diferencial, sería C YA. Todo esto de aquí es el diferencial. Ahora analicemos esa parte. La parte de concentración corresponde a lo que sería la concentración de todo el gas. Y ese gas, habíamos dicho que a lo largo de toda la trayectoria de la probeta no va a cambiar. Va a tener la misma concentración el gas, no las especies químicas. ¿Por qué? Porque en un gas la presión total no va a cambiar. En ese espacio la presión total no cambia la temperatura y la R es una constante. Ok. Partiendo de eso significa que la C es una constante. Por lo tanto, la letra C sale del diferencial. Lo que sí cambia es la fracción molar. Eso lo vimos que conforme avanza la altura del tubo, la fracción molar sí cambia. Así que esa se queda dentro del diferencial. De manera que yo podría escribir esto así: dz menos C de AB YB media, y en el diferencial poner YA. Noten que la YA del diferencial y la YB media son dos variables distintas, y se entiende que la YB media es una constante porque es una normalización para que la fracción molar de B no cambie en el cálculo. Si no cambia en el cálculo, quiere decir que es constante y sale de la integral. Ahora sí, colocamos las integrales. Se integran de Z1 hasta Z2, de YA1 hasta YA2, y decimos NA por Z de Z1 a Z2. Aquí ya voy a quitar el signo negativo, lo voy a multiplicar por los límites de integración y sería C por difusividad de AB. Ponemos aquí YB media, sería YA, y como cambia los límites por el signo, YA2, YA1. Sustituyo, sería Z2 menos Z1, C de AB, YB media, y aquí sería YA1 menos YA2. Paso al otro lado multiplicando. Bueno, la Z2 menos Z1 lo paso dividiendo y me quedaría así: C de AB, me quedaría YB media, y acá dividiendo otra vez sería YA1 menos YA2, Z2 menos Z1. Esta sería la ecuación ya integrada, y normalmente es lo que estarían trabajando en una flujo unidireccional. Y noten que la fuerza impulsora, es decir, la concentración, se cambió por fracción molar. Eso puede ser tanto para gases o para líquidos.
Y más o menos la misma fórmula se aplica también para, no importa que sea para masa, para moles, perdón. En sustancia se puede utilizar también para masa. En lugar de fracción media de B sería fracción másica media de B. Vamos leyendo entonces el ejercicio propuesto para el caso de flujo unidireccional. Ese también de la misma manera lo van a poder encontrar en la página 17. Sería el número 3. ¿Cómo pueden identificar que ese es un caso para flujo unidireccional? Pues vamos a ver el texto y les podría dar algunas palabras o sinónimos que se pueden estar utilizando en este caso. Dice: agua en el fondo de un tubo metálico estrecho se mantiene a temperatura constante a 293 Kelvin. La presión total del aire, que se supone seco, esto es muy importante, vamos a subrayarlo. Presión total del aire, al menos aire seco, es de 1 atmósfera. La temperatura sigue siendo igual, 293 Kelvin o 20 Celsius. El agua se evapora y se difunde a través del aire en el tubo y la trayectoria de difusión es Z2 menos Z1, muy parecido al dibujo que teníamos, ¿no? Tiene 0.1542 metros o 0.5 pies de longitud. Dice: calcule la velocidad de evaporación en estado estacionario en libra mol hora pie cuadrado y en kilomol hora metro cuadrado. La difusividad de vapor de agua a 293 en una atmósfera es de 2.5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Ahora, suponga que el sistema es isotérmico y la presión parcial de A en el punto 1 es de 17.5 milímetros de mercurio. Ok, si pusieron atención en la lectura, se darán cuenta de que en ninguna parte del ejercicio menciona una barrera física. ¿Estamos de acuerdo? No dice hay una membrana, el punto es impermeable en alguna de las secciones, B no se difunde, B no se mueve, no hay transferencia de masa de B, o solamente A se va a mover, existe una compuerta que lo separe. O sea, no menciona nada que indique que el proceso ocurre en una sola dirección. Sin embargo, a partir del tercer renglón les empieza a explicar un poquito de cómo sucede el proceso. Dice: el agua se evapora y se difunde a través del aire en el tubo. Esta información les está diciendo que A es agua quien se mueve en aire, y ustedes, por un poquito de imaginación o un poquito de lógica, saben que el aire no se va a transferir hacia el agua. ¿Sí? El agua naturalmente se va a mover desde su fase líquida, se evapora y se mueve hacia el aire, pero el aire no se va a mover hacia el agua. Por lo tanto, como ustedes ya leyeron y no hay una barrera física, pero al conocer ustedes el fenómeno saben que B no se mueve, con eso están considerando que esto es un flujo unidireccional. Ahora, ¿cómo saben ustedes que el aire no se mueve en agua? Métanse en una alberca y intenten respirar por abajo. Si pueden respirar, entonces se movió. Si no respiran, el aire no entró. Así de fácil. Es algo que ustedes ya conocen. Por lo tanto, esto es un flujo unidireccional. El dibujo es exactamente igual al pasado, así que no lo voy a reescribir otra vez. Podríamos entonces escribir la ecuación de densidad de flujo combinado. Decimos: ecuación de densidad de flujo combinado. Esto sí lo tienen que hacer para todos los ejercicios. Así se les pueden aprender. NA es igual a NA más NB YA menos, como yo sé que ya estoy pensando que voy a escribir flujo unidireccional, ahora fíjense cómo escribo la parte molecular. C de AB de YA en DZ. Ya la estoy escribiendo de esa forma. Luego dice condición matemática. Y escribimos el NB es igual a 0. Ecuaciones de trabajo.
Yo digo entonces que NA va a ser igual. Vamos viendo. Sería C de AB sobre, vamos a prolongar esta línea, Y1 menos Y2, y aquí pondríamos YB media, y Z2 menos Z1, con YB media igual a YB2 menos YB1 entre el logaritmo natural de YB2 sobre YB1. Ok, estas serían las ecuaciones de trabajo. Se van a dar cuenta, vamos analizando aquí, recapitulando o viendo la información que tenemos en el texto, van a notar que como tal no tenemos manera de calcular todas las variables. Cuando tenemos un flujo unidireccional, vamos a necesitar calcular las fracciones molares de A, y al mismo tiempo vamos a necesitar calcular las fracciones molares de B. Si necesitamos fracciones molares y estamos hablando de un gas, quiere decir que yo necesito presiones. Así que vamos poniendo atención en una tabla que vamos a hacer a continuación. Diría, ¿cómo lo podemos poner? A ver, ok. Vamos a poner aquí especie A. Aquí voy a poner especie B. Y aquí voy a poner el total. Y le voy a poner aquí punto 1. Y aquí voy a poner el punto 2. Voy a hacer este espacio así. Listo. Ok. ¿Qué es lo que voy a escribir aquí? Bueno, lo que voy a escribir aquí van a ser presiones. No voy a poner acá. Voy a escribir presiones. Y las voy a escribir según la especie química y según el punto de referencia. Entonces vamos viendo. Voy a leer el texto otra vez y vamos identificando las diferentes presiones que manejo. Dice, agua en el fondo de un tubo metálico se mantiene a una temperatura constante de 20 Celsius. La presión total del aire, que se supone seco, es de 1 atmósfera y los 20 Celsius. Dice, la presión total del aire. Eso tenemos que identificar nosotros si es especie química B. Bueno, si es especie química B. El aire sería B. Y el agua sería A. La pregunta, ¿esa atmósfera es en el punto 1 o en el punto 2? ¿Ok? Vamos a dejarlo pendiente, porque a lo mejor para algunos no les va a quedar claro todavía. Y vamos a seguir leyendo para ver qué otros valores necesitamos, ¿no? Siguiente dice, el agua se evapora, se difunde a través del tubo y su trayectoria de distribución es de tanto. Calcule la velocidad de evaporación en estado estacionario con las condiciones aquí planteadas. Dice, la difusividad del vapor de agua a 20 Celsius y una atmósfera es de tanto. Cuando me está diciendo el texto esta información, esta parte de aquí, me está indicando a mí las condiciones de trabajo de todo el tubo. Quiere decir que todo el tubo tiene 20 Celsius y una atmósfera. Tanto la entrada del tubo como la salida del tubo deben de tener una atmósfera. Así que en ambos puntos la presión total es una atmósfera. De aquí yo tengo que obtener el valor de cuánto le corresponde a la especie química A y a la especie química B en el punto 1 y 2. ¿Ok? Bueno, voy a borrar esta parte. Sigamos leyendo. Suponga que el sistema es isotérmico, como les comentaba, la temperatura se mantiene, y la presión parcial de A en el punto 1 es 17.5 milímetros de mercurio. Ok, 17.5 milímetros de mercurio. Entonces, presión de A en el punto 1 es 17.5 milímetros de mercurio.
Por lo tanto, si yo convierto esos milímetros de mercurio a atmósferas, yo diría 760 milímetros de mercurio son una atmósfera, y una atmósfera son 101.325 pascales. Con esto yo obtendría un valor de 2333.14 pascales. Esta presión es la que yo coloco en la tabla. Y digo aquí 2333.14. Podría también borrar la presión de aquí abajo y escribir 101.325. Ahora, para la presión de B en el punto 1, dice así: la presión de B en el punto 1 tiene que ser igual a 101.325 pascales menos la presión de A en el punto 1. ¿Por qué? Porque es la presión total menos la presión de A en el punto 1. Entonces son 101.325 menos 2333.14 pascales, y eso les daría 91.85 pascales. Recordando que aquí PA1 más PB1 les tiene que dar la presión total. Recuerden que la ley de Dalton se tiene que aplicar en todos los puntos de su análisis. Así que ahora esta presión de aquí, ustedes la sustituyen en su tabla. 98.991.85. La suma de ambos me tiene que dar los 101.325. Ok, entonces ya tenemos la total y la presión de A y la presión de B en el punto 1. Ya tenemos más de la mitad de la tabla. Ahora nos falta el segundo punto. ¿Y se acuerdan lo que les comentaba de la primera línea? Las primeras dos líneas. Dice, la presión total del aire que se supone seco es de una atmósfera. Si ya sabemos que la presión de aire en el punto 1 son los 98.991, y el texto nos está diciendo que es una atmósfera, entonces ¿eso dónde es? No puede ser en el punto 1, por lo que tiene que ser en el punto 2, 101.325. Y si la suma de la presión de A en el punto 1 la suma de las presiones de A y de B en el punto 2 también nos tienen que dar los 101.325, ¿cuánto tiene que ser la presión de A para que se cumpla la suma? 0. No existe A en el punto 2. Estamos tan lejos de la probeta o del tubo que la especie química A no se encuentra en esa parte. Y si revisamos en el segundo renglón, la parte que sigue estando subrayada dice: el aire se supone seco. Aire seco significa que no contiene agua, es simplemente aire puro. Si no hay agua, la composición de agua es 0, por lo tanto la fracción molar es 0, por lo tanto la concentración es 0. Y así estamos bien. Con esto termino la parte de la tabla de las presiones. Los cálculos que ustedes tengan que hacer para completar esta tabla son, ustedes los pueden hacer lo más, ¿cómo se puede decir?, desarrollados posibles, pero esa tabla la tienen que realizar para todos los ejercicios de flujo direccional, porque así pueden ustedes calcular de manera sencilla las fracciones. Ok, ya tengo las presiones. Ahora voy a poner aquí otro apartado que diga cálculo de fracciones molares.
Y decimos, fracción de A en el punto 1 tiene que ser igual a la presión parcial de A en el punto 1 entre la presión total. Y de la tabla leemos 2333.14 pascales sobre los 101.325 pascales. Eso nos da 0.023. La Y a 2 tiene que ser presión de A en el punto 2 sobre la presión total. Por lo tanto es 0 pascales sobre 101.325 pascales. Esto es 0. YB1. Esto es igual a 1, que es el 100%, menos la fracción molar de A en el punto 1. YA1, esto es igual a 1 menos 0.023, lo que me da a mí 0.97, ¿qué será? 97.7, así. Y YB2 tiene que ser igual a 1 menos YA2, o 1 menos 0. Esto es igual a 1. Estas son las fracciones. Ahora, ya que tenemos estas fracciones, lo que estaríamos realizando es la fracción molar media de B, que también se considera una fracción. Entonces digo, YB media va a ser igual a YB2 menos YB1 sobre logaritmo natural de YB2 sobre YB1. Y eso sería algo así: 1 menos 0.977 sobre logaritmo natural de 1 sobre 0.977. Y esto es igual a mí me sale 0.988. Ya tenemos todas las fracciones aquí, por lo que nos podemos ir directamente a la parte de hacer el cálculo de la transferencia de masa aplicando ya la ecuación de flujo unidireccional. La voy a poner de este lado cuando tengo más espacio. Voy a hacer aquí una línea. Separamos aquí. Y decimos, para calcular, ¿cómo dice el texto? Vamos a ver, el texto dice velocidad de evaporación, ¿no? Para calcular velocidad de evaporación. Y no sé si les había comentado en alguna clase o en algunos de los videos, casi todos los procesos de cambio de fase se pueden considerar sinónimos de transferencia de masa. Cuando dice calcule la velocidad de evaporación, la velocidad de condensación, la velocidad de sublimación, estamos hablando de que calculemos la transferencia de masa en ese cambio de fase. Así que si ustedes identifican en un texto la frase cambio de fase, es un sinónimo de transferencia de masa. Si nos pide calcular transferencia de masa, densidad de flujo combinada. Entonces sería algo así: NA va a ser igual a C de AB YA1 menos YA2, y esto entre YB media de Z2 menos Z1. Sustituyendo la concentración por su ley de gases ideales es P sobre RT, pero aquí ponemos difusividad de AB YA1 menos YA2, y aquí ponemos RT YB media Z2 menos Z1. Y ahora sí, sustituimos los valores que tenemos. Dice P, presión total del sistema 101.325
pascales. Difusividad del sistema, esa está más o menos como 2.5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Luego sería las fracciones molares. En el punto 1 de A, 0.023 menos 0. Dividimos todo y es R. Podríamos poner 8.314 pascal por metro cúbico sobre mol Kelvin, los 293.15 que son Kelvin, y la distancia en este caso es de 0.1542 metros, la distancia del tubo. Pascal con pascal se elimina, Kelvin con Kelvin se elimina. Este metro con este metro se hace metro 4. Metro cuadrado entre metro 4 es entre metro cuadrado, y las unidades de aquí son mol sobre metro cuadrado segundo. Entonces Na es igual, si hacemos el cálculo, sería, creo que esto es 1.57 por 10 a la menos 4 mol aquí metro cuadrado segundo. Ahora, el texto lo voy a hacer un poquito más hacia arriba. Dice: calcule la velocidad en las unidades libramol hora pie cuadrado y en kilomoles hora metro cuadrado. Yo voy a calcular en estas unidades, y ustedes, como para su apunte, voy a poner aquí tarea apunte, calculan las de libramol hora pie cuadrado. Acuérdense que ya les dije cómo se convertían de moles a libramoles, para que lo tengan presente. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es esta información, pasarla a kilomol entre metro cuadrado hora. Entonces decimos Na es igual a 1.57 por 10 a la menos 4. Ponemos las unidades mol sobre metro cuadrado segundo y decimos que 1000 moles están dentro de una kilomol y 3600 segundos están dentro de una hora. Con eso cancelamos el mol con mol, el segundo con segundo. Las unidades nos quedarían kilomol hora metro cuadrado. Y aquí, como un pequeño paréntesis, dependiendo de la bibliografía que ustedes revisen y de qué tan viejo es un libro o qué tan nuevo, en algunos casos viene esto, kilogramo mol. Eso es idéntico a kilomol. Normalmente los libros viejos decían kilogramo mol y los nuevos ya manejan kilomoles. Yo voy a estar usando kilomoles indistintamente para todos los casos, ¿no? Aquí entonces terminarían escribiendo, al menos a mí me da, vamos a ver, H15 son 5.66 por 10 a la menos 4 kilomol sobre metro cuadrado por hora. El segundo ejercicio, ese lo vamos a ver, es interesante verlo porque vamos a manejar lo que sería la ecuación en su forma, la densidad de flujo combinado, pero en su forma de masa, es decir, con kilogramos. Dice de la siguiente forma: una solución de etanol A en agua B
en forma de película estacionaria de 2 milímetros de grosor a 20 Celsius o 223 Kelvin está en contacto con una superficie de un disolvente orgánico en el cual el etanol es soluble pero el agua no. Ok, aquí por ejemplo ya puede identificar si es una contradicción equimolar o si es un flujo unidireccional. Dice, el etanol es soluble pero el agua no. Quiere decir que el etanol permite que el solvente orgánico permite el pase de etanol, pero no permite el pase de agua. Eso lo sabemos por la parte que dice soluble. Y luego les dice, por lo tanto, NB es igual a 0. Porque como no permite el paso de agua, no hay movimiento de B. Entonces simplemente 0. Luego continúa el texto. En el punto 1, la concentración de etanol es de 16.8% en peso. Ok, ¿qué significa eso? Vamos a leer otra vez. Concentración de etanol, 16.8%. Para empezar, eso es un porcentaje. Por lo tanto, debe de ser una fracción. ¿Pero qué es? ¿Una fracción molar o es una fracción másica? Dice concentración. La clave está en el texto cuando dice en peso. Cuando decimos en peso, estamos hablando de que es una fracción másica. Por lo tanto, el 16.8% es 0.168 y esto es igual a W de A en el punto 1. Y luego dice, y tiene una densidad de 972, vamos a ponerlo aquí, densidad en 1, 972.8. Las unidades son kilogramos entre metro cúbico. Seguido del punto dice, en el punto 2 la concentración de etanol es 6.8% en peso, significa que aquí es W de A 2.068, ambos en los extremos de la película del solvente orgánico, ¿ok? Y la densidad 2 sería 988.1 kilogramos sobre metro cúbico. Luego dice, la difusividad del etanol es de 0.74 por 10 a la menos 9 metros cuadrados entre segundos. Y dice que calcule la densidad de flujo combinado de Na. Ok, vamos a hacerlo un poquito... no lo vamos a cambiar, ustedes lo harían de tarea. Les digo casi todo lo que hay que hacer y ustedes ya nomás hacen la conversión. Primeramente, densidad de flujo combinado. Pondremos aquí. Densidad de flujo combinado. Y esto es, como esto es masa, diríamos así, Na es igual a Na más Nb, y aquí en lugar de Y es W porque esto es en masa, menos, en lugar de C aquí vamos a poner densidad de AB, en lugar de Y vamos a poner W, y entre Z, ¿no? Acuérdense que todas las ecuaciones que estamos viendo se pueden aplicar a su forma másica también, solamente hay que sustituir las que tienen concentración en sustancia por concentración en masa. Luego decimos, condición matemática. Condición matemática. Vamos a ver. La condición matemática sería de la siguiente forma, es NB es igual a 0 y eso es NB minúscula, de manera que al escribir la ecuación de trabajo yo puedo decir lo siguiente, NA va a ser igual, ya la ecuación completa sería algo así, sería densidad por DAB WA1 menos WA2, y en la parte de abajo, si en la densidad de flujo combinado en sustancia era YB media, en masa va a ser W de B media
que sería por Z2 menos Z1, y la manera de calcular W media va a ser W de B2 menos W de B1 sobre logaritmo natural de W2 sobre W de B1. Exactamente la misma secuencia, pero la vamos a hacer con esos cálculos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué información tenemos aquí? Tenemos las fracciones másicas de A en el punto 1 y 2. Y nos faltan las fracciones másicas de B en el punto 1 y 2. Entonces, cálculo de fracciones másicas. Y partimos del supuesto: si W de A más W de B tiene que ser 1, W de B tiene que ser 1 menos W de A. Por lo tanto, para W de B, 1 es 1 menos W de A1. Eso es 1 menos 0.168. Voy a hacer el cálculo de manera rápida. Vamos a ver dónde lo ponemos. Entonces decimos W de B1 es igual a 1 menos W de A1. Esto me da mi punto 832. W de B2, 1 menos W de A2. Esto es igual a 1 menos 0.068. Hacemos el cálculo nuevamente. Esto es 1 menos W de A2. Punto 93. 2. Y luego el que sigue sería W B media. Esto es W de B2 menos W de B1 sobre el logaritmo natural de W de B2 sobre W de B1, o 0.932 menos 0.832 sobre logaritmo natural de 0.932, 0.832. Y lo podemos poner aquí abajo el valor. W de B media. Voy a calcularlo aquí también. Vamos a ver. W de B media. Hacemos la diferencia. Sería el 2 menos el 1 entre logaritmo natural del 2 entre el 1. Eso me da a mí punto 88, que sería 1 adimensional. Entonces ya tengo las fracciones básicas. Y vamos notando otra cosa. La densidad que aparece en esta parte y la densidad que aparecen aquí no son las densidades de A. Si fueran las densidades de A, diría densidad de A en el punto 1 y densidad de A en el punto 2. Simplemente deciden densidad 1 y densidad 2. Eso significa que esa es la densidad total o la densidad de la solución. Lo cual hasta en este momento hemos dicho que la densidad y la concentración como totales deben de mantenerse constantes. Y aquí no, aquí cambiaron. Así que antes de continuar, vamos a ajustar ajuste de densidad. ¿Por qué? Porque ese valor no tiene por qué cambiar. Lo que haríamos es simplemente un promedio. Decimos que la densidad entonces va a ser la densidad de 1 más la densidad de 2 entre 2. Un simple promedio. Así ya podemos decir que sería constante. Escribimos entonces 972.8 más 988.1 kilogramos entre metro cúbico. Dividimos
entre 2 y la densidad, como ahora sí el total, nos tiene que dar, vamos a ver, 980.45 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora lo que va a hacer falta es el calcular la densidad de flujo combinado. Entonces vamos a poner aquí cálculo de densidad de flujo combinado. Nuevamente escribo la ecuación. Es Na es igual a la densidad de D a B de W1 menos W2 sobre, vamos a poner aquí la WB media por Z2 menos Z1. Entonces vamos escribiendo los valores. Son 980.45 kilogramos entre metro cúbico por la difusividad, que en este caso es 7.4 por 10 a la menos 10 metros cuadrados sobre segundo. Las fracciones masivas de A, en el punto 1, punto 168, en el punto 2.068. Sí, así es. Dividimos entre la fracción másica media de B. Eso es .881 por la longitud de la película, que son 0.002 metros. Si hacemos el cálculo de unidades, esto es kilogramos entre metro cuadrado por segundo, y calcularíamos el valor. Vamos a ver. Dice 980 por 7.4 por esa menos 10 por la diferencia de fracciones molares entre la fracción molar media de B por lo que sería la distancia, y esto me da densidad de flujo combinado en masa es 4.12 por 10 a la menos 5 kilogramos sobre metro cuadrado segundo. Ahora, el texto les pide a ustedes que calculen esto, y lo que van a hacer es, como parte para terminar su tarea, de este valor van a pasar a la densidad de flujo combinado. Es una sola operación. Necesitan una variable para que las unidades de kilogramos, para pasar de kilogramos entre metro cuadrado segundo, ahora se convierta a kilomoles metro cuadrado segundo. Con eso terminaríamos la actividad para el día de hoy. Se entiende que al terminar estos ejercicios de flujo unidireccional, ustedes ya tienen las herramientas necesarias para realizar la actividad, que sería la actividad 1.10, que son entrega de los ejercicios de flujo unidireccional y contra difusión equimolar. Así que ya pueden hacer todos los ejercicios que tengan que ver con flujo unidireccional, que se encuentran en la página 17 y 18.